Excelentísimo señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, autoridades y concurrentes que me escuchan, buenas tardes desde España, buenos días en Argentina. Quisiera primero manifestar el orgullo y la satisfacción que para la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, ESFAS, y para mí personalmente supone que las Fuerzas Armadas Argentinas se fijen en nuestra experiencia pues para tomar nota de nuestros aciertos y nuestros errores en esta experiencia de pasar de lo específico a lo conjunto que exige, como ha dicho el moderador, los conflictos presentes y futuros, sobre todo mirando, como ya hablaré al final, a el ambiente multidominio que va a imperar en las operaciones. Mi agradecimiento, por tanto, al Teniente General Paleo, mi general a sus órdenes, por esta confianza y, por supuesto, al rector don Jorge Battaglino, al doctor Battaglino, también por haber establecido el contacto y por facilitar esta conferencia. Quisiera saludar también al director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, el brigadier Valentich, al que tuve la oportunidad de saludar personalmente en la visita que el año pasado los alumnos o una parte de los alumnos de la escuela, del curso de Estado Mayor pudimos hacer a Buenos Aires, donde fuimos atendidos de forma extraordinaria por las Fuerzas Armadas y muy bien acogidos en la Escuela Superior Conjunta. Así que mi agradecimiento y mi saludo. Y paso ya al contenido de esta charla, que se va a ceñir al guión o a la propuesta que me hizo el rector de hablar de los orígenes, de la organización, de las misiones y también de los retos futuros de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Voy a procurar no extenderme demasiado, he preparado solo 15 transparencias para que sirvan de apoyo y dar lugar al final, creo que puede ser, a un debate, a unas preguntas que pueden enriquecer a todos, tanto por resolver aquello que haya quedado confuso o preguntas de temas que no hayan sido tratados. Creo que señalar que la mejor forma para entender por qué se crea la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, este año precisamente se cumplen 25 años de un septiembre de 1997, donde una directiva del Ministerio de Defensa ordenó la creación de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Y creo que la mejor forma de justificarla es la propia justificación que encierra la directiva y que voy a pasarles a leer muy literalmente. Dice así: la evolución de la política en materia de seguridad y defensa se dirige hacia el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones internacionales dentro del marco de diferentes organizaciones multinacionales, con intervención de fuerzas de los 3 ejércitos. En consecuencia, la actividad de las Fuerzas Armadas se desarrollará prioritariamente en los campos conjunto y combinado. En este escenario, los oficiales de Estado Mayor deben de estar capacitados no solo para integrarse en estados mayores específicos, sino también en los conjuntos y combinados de diferente naturaleza. Es lógico que unas Fuerzas Armadas como las españolas, que surgieron a la muerte de Francisco Franco, con 3 ministerios diferentes, uno para el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, avanzaran, al igual que otros países europeos, hacia organizaciones conjuntas. Ha sido, desde luego, un camino largo y no salvo de dificultades. Creo que puedo hablar con mucha experiencia de lo que ha sido concretamente en la enseñanza superior conjunta. Yo pertenezco a la primera promoción de esta escuela, a la que ingresó en la escuela en septiembre de 1998, un año después de que se aprobara la directiva, dando fin a algo muy doloroso, como era una tradición centenaria de las escuelas de Estado Mayor, la del Ejército de Tierra con más de 100 años, las de la Armada y las del Ejército del Aire más recientes, pero también con una larga trayectoria, en la que veían en la creación de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas la desaparición de una tradición y de un conocimiento, o al menos esa era la percepción. Yo, como jovencísimo comandante en aquel momento, casi recién ascendido, que se incorporaba a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, mi visión era diferente. Era una visión más proyectada al futuro.
Ya de capitán había participado en una misión internacional y me he dado cuenta que pasar de un ejército de despliegue territorial centrado en la defensa de la soberanía nacional, que es una misión fundamental, pero no la única, a un ejército, a unas fuerzas armadas de proyección, exigía una evolución en la preparación. Y esa evolución y ese paso significativo de modernización fue la constitución de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en la senda de lo que ya venían haciendo otros ejércitos europeos de referencia. Insisto, viví en primera persona las muchas resistencias y quejas que hubo en aquel momento. Y en cierto modo, aquella primera promoción, y creo que también las sucesivas, mi general, fue usted alumno de la segunda promoción, en que todavía debían de encajar piezas muy complicadas, en que no todos creían en esa propuesta. Pasados 25 años y desde la experiencia que me da haber participado en varias misiones internacionales, como se ha dicho en mi currículum, puedo decir que fue un acierto. Un acierto porque ese conocimiento específico no se ha perdido en ese trayecto. Ese conocimiento específico que queda depositado en los diferentes ejércitos, es su responsabilidad mantenerlo y seguir difundiéndolo. Y es responsabilidad de la Escuela Superior Conjunta la de dar el conocimiento, esa capa nueva de conocimiento que permite que nos integremos en igualdad de conocimientos con otros ejércitos a la hora de operar allí donde a las Fuerzas Armadas se les demande. Hoy en día es inconcebible cualquier operación que no tenga carácter conjunto. De hecho, y como saben, es en España responsabilidad de los ejércitos la preparación de la fuerza, pero el empleo de la fuerza es siempre responsabilidad del Estado Mayor Conjunto, es responsabilidad del GEMAT. Por lo tanto, cualquier operación, ya sea nacional o internacional, vamos a estar embebidos desde el minuto 1 en un ambiente de conjunto. Dicho esto, señalar que obviamente estos 25 años no han sido sencillos. Recuerdo el plan de estudios que yo tuve que padecer en aquel primer curso, que fue sencillamente un solapamiento de los planes de estudio de las 3 escuelas de Estado Mayor, donde se hicieron, lógicamente, aquellos contenidos que eran comunes, se unificaron y surgieron impartiéndose conocimientos específicos en la escuela, lo cual no creaba exactamente el ambiente que se pretendía conjunto y existían tensiones entre los diferentes departamentos específicos y no siempre la necesaria coordinación. Pero para que sigamos profundizando en lo que les vengo a contar, creo que es importante para que entiendan la misión y el encaje hoy de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que entiendan cómo está organizada la enseñanza militar española. Aquí, en esta pirámide, tienen la organización de nuestra enseñanza, que tiene 3 niveles. La enseñanza de formación, que es eminentemente exclusivamente de carácter específico. ¿Qué es la enseñanza de formación? Es aquella que reciben los civiles que se incorporan a las Fuerzas Armadas para incorporarse ya sea a la escala de oficiales, a la escala de suboficiales o a la escala de tropa. Es decir, es la que convierte al civil en militar y lo capacita para el ejercicio del mando de sus primeros niveles de mando, ya sea teniente capitán, sargento o tropa. A partir y una vez han salido de las academias o centros de enseñanza, empieza una formación continua a la que llamamos de perfeccionamiento. Y esta enseñanza de perfeccionamiento puede tener carácter específico y conjunto. No hace falta decir que todo lo que es enseñanza específica entra dentro del área de responsabilidad de cada uno de los ejércitos. Y la conjunta sí que entra dentro del ámbito de responsabilidad del GEMAT, del Estado Mayor de la Defensa, y por lo tanto queda depositada en la escuela, como luego veremos posteriormente. En esta enseñanza de perfeccionamiento bien se dan cursos de especialización, ya sea de paracaidismo, de carros de combate, de montaña, de operaciones especiales, hablo de tierra obviamente, que es lo que mejor conozco, o de actualización para el ascenso a los diferentes empleos cuando esos cursos son requeridos. Y en la cúspide de la pirámide están los altos estudios de la defensa nacional, que es exclusivamente de carácter conjunto y tiene una doble dimensión.
aquella que está orientada fundamentalmente a militares, pero no exclusivamente, que es la que queda depositada en mi escuela, en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que está integrada en el CSDEN, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y por otra parte, los altos estudios de defensa nacional que van orientados a civiles de la administración, a diputados, senadores, embajadores, que vienen a este centro, pero ya no dependen de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, sino directamente del CSD. Bien, estos son los niveles que me permitirá luego explicar cómo encaja la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en esta trayectoria educativa que consigue que nuestros oficiales sean diplomados de Estado Mayor sin perder los conocimientos específicos que son fundamentales. Pues lo conjunto se construye sobre una base específica que tiene que ser muy sólida. ¿Cuál es la estructura de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas? Bien, está bajo el mando de un general de división, en este caso soy el que les habla, que es una estructura orientada fundamentalmente a la docencia, muy sencilla, que tiene a sus órdenes una jefatura de estudios, cuya jefatura la ostenta un general de brigada, y también, ya luego hablaré, muy recientemente un director del curso de alta gestión administrativa de organización que dejo al margen y luego les hablaré de ello. Y debajo una estructura clásica departamental con 5 departamentos de organización y liderazgo, de estrategia, seguridad y defensa, de planeamiento de la defensa, de operaciones y de inteligencia. Cada uno de ellos al mando de un coronel o capitán de navío y con una plantilla de profesores, comandantes y tenientes coroneles, fundamentalmente o preferentemente tenientes coroneles, en activo, todos diplomados de Estado Mayor, salvo en el Departamento de Inteligencia, que deben ser diplomados en Inteligencia, y estoy hablando de departamentos que tienen 6 profesores, salvo de Operaciones, que tiene 8, y el de Inteligencia, que tiene 3. Esta estructura está dimensionada fundamentalmente para dar el currículo del curso de Estado Mayor y el curso superior de inteligencia, como luego veremos. Señalar que esta estructura de la escuela depende, como ya he mencionado, del teniente general director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y él, a su vez, está directamente subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa. Es decir, al director de la escuela le separa solo un escalón de la máxima autoridad conjunta, que es el GEMAT. Es una relación privilegiada que permite vivir muy directamente toda la acción conjunta de las operaciones y, por lo tanto, beber de las fuentes directamente de la conducción de las operaciones, lo que enriquece enormemente la docencia. Quería señalar la importancia que le damos a que los profesores estén en servicio activo, aunque obviamente hay necesidades a veces de replantear esto, como hablaré al final, por el hecho de que necesitamos tener una permeabilidad permanente con la realidad de las operaciones. Y eso nos lo puede dar fundamentalmente el que tiene experiencias en cuarteles generales multinacionales de nivel operacional o estratégico, o participa en operaciones y, por lo tanto, de su propia experiencia, más el conocimiento que ha adquirido teórico en la escuela, puede enriquecer enormemente las clases. El personal en la reserva, que acumula una enorme sabiduría, puede con el tiempo perder ese contacto con la realidad de las operaciones. No obstante, es un tema en el que está permanentemente sometido a debate aquí en la escuela y dentro del EMAD. ¿Qué cursos impartimos en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas? Muy bien. Insisto, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas se creó hace 25 años para impartir el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ese es el curso más demandante, el más importante, es nuestro buque insignia y donde todos los esfuerzos van encaminados. El resto de cursos no es que no sean importantes, pero están subordinados a la ejecución de lo que es el más importante, el curso Estado Mayor. ¿Qué otros cursos tenemos? Tenemos el curso de actualización para los cometidos de oficial general. Este curso escapa al ámbito específico y entra directamente dentro del ámbito conjunto. Fue un curso que también empezó a darse por la EFAS en el momento de su creación hace 25 años. Tiene un carácter diferente al de otros países.
En España, el curso de actualización para los cometidos de oficial general no tiene un carácter operacional o estratégico, no habla ni trata temas de operaciones. Es un punto de situación de la realidad política nacional e internacional de las Fuerzas Armadas, de la defensa nacional y de la situación internacional. Está organizado en forma de panel al que vienen conferenciantes de muy alto nivel, empezando por el ministra de Defensa, directores generales de las diferentes áreas de asuntos exteriores, los secretarios de Estado del Ministerio de Defensa, y van trasladando los conocimientos y un punto de situación de la realidad nacional e internacional. Es una puesta al día de nuestros futuros generales. No tiene, como insisto, un carácter de operaciones. Se da por hecho que esos coroneles que van a ascender general, capitanes de navío, tienen una sólida preparación alcanzada en el curso Estado Mayor y la propia praxis profesional que han llevado a lo largo de su carrera. No se considera necesario dar un plus de conocimiento sobre estrategia de operaciones que ya se da por sabido y entendemos que no hay un nivel superior. Esa es la visión desde España. Luego tenemos los cursos de alta gestión, como pueden ver en pantalla, de recursos humanos, infraestructura, logística, recursos financieros. Son cursos que duran 3 meses, que son compatibles con el puesto de trabajo que desempeñan los oficiales y civiles que acuden a los mismos, y lo que pretenden es preparar fundamentalmente a tenientes coroneles que ocupan puestos tanto de la administración del Ministerio de Defensa como de los cuarteles generales de los ejércitos en la alta gestión de recursos en las áreas en las que ustedes pueden ver en pantalla. Y les he comentado que asisten civiles porque se busca crear lazos de unión, lo que los anglosajones llaman networking, entre aquellos elementos de la administración o la empresa civil que trabajan con los cuarteles generales o con el Ministerio de Defensa para crear ese conocimiento y facilitar la gestión de los recursos en un futuro. Y luego un curso que su primera edición fue el año pasado, el de alta gestión de administración y organización para cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, que ha surgido ante la necesidad de que los oficiales superiores, los tenientes coroneles y coroneles de los cuerpos comunes, en España cuerpos comunes son jurídico-militar, sanidad, intervención, que están metidos en su burbuja de la práctica profesional del cirujano, de jurídico, pero que llega un momento en la carrera que por empleo tienen que dirigir organizaciones, ya sea un hospital militar, unos juzgados militares, y les faltan recursos y habilidades para dirigir equipos, para contratar, para entender lo que se les habla cuando se habla de la administración y organización de sus unidades. Este curso lo que pretende darles son las herramientas, los instrumentos para que, más allá de su praxis profesional específica, como es la cirugía o la medicina, puedan dirigir estos organismos que les corresponde ya como coroneles e incluso futuros generales dentro de su especialidad. Pero insisto, el buque insignia, el corazón de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas es el curso de Estado Mayor, que luego les ampliaré algo de información. ¿Qué otros cursos se imparten desde la escuela? Ya hemos comentado en esa pirámide que la enseñanza de formación y perfeccionamiento cae fundamentalmente en los ejércitos. Pero hay inevitablemente elementos que son de carácter conjunto, como es la inteligencia, áreas de ciberdefensa o de targeting, entre otros. Pues bien, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas es el organismo que de alguna forma coordina o imparte estos cursos. Y hablo coordinar o impartir porque hay una clara diferencia. En la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas impartimos, por su importancia, el curso superior de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que prepara a los oficiales fundamentalmente para integrarse en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es un órgano conjunto dependiente directamente del GEMAT. Ese curso se da por profesorado de la escuela y en las aulas de la escuela. Tiene una duración de 1 año, de los cuales 3 meses, 1 año académico, 3 meses son a distancia, 6 meses presenciales y va asociado a un máster en inteligencia impartido por una universidad, en un plan de estudios dual. Ese lo impartimos, insisto, porque hay una enorme diferencia con las otras áreas que tienen en pantalla. En las otras áreas, y por una cuestión de funcionalidad y por la experiencia que tiene la administración y gestión de cursos la propia escuela, lo que hacemos es precisamente gestionar desde el carácter, desde el punto de vista
administrativo esos cursos, pequeños cursos en el área de targeting y de ciberdefensa, porque realmente no se imparten en la escuela. Esos cursos, o bien en el área de ciberdefensa, se imparten en la recién creada Escuela de Ciberdefensa, dependiente directamente del GEMAT, pero que carece de una plana mayor, de una jefatura de estudios, y esas funciones, por una cuestión de ahorro de personal, de eficiencia y de funcionalidad, se deposita en mi sala de máquinas, en mi jefatura de estudios, y en el área de targeting lo mismo. Se imparten fuera de la escuela, pero nosotros llevamos toda la gestión administrativa. Es una cuestión funcional y de eficiencia administrativa fundamentalmente. Lo insisto, de los cursos de perfeccionamiento conjunto, el único que se imparte en esta escuela con recursos de la escuela es el Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y voy a entrar ya a comentarles cómo es exactamente el curso de Estado Mayor o cómo un oficial de nuestras Fuerzas Armadas llega a diplomarse en Estado Mayor. Veo que en esta transparencia desafortunadamente se han perdido dos imágenes, pero se las voy a explicar verbalmente. Ven una flecha que se dirige hacia lo que es el emblema en España del Estado Mayor, que son la estrella de 5 puntas rodeada de 2 ramas de roble. Es el objetivo de los oficiales que quieren alcanzar la diplomatura en Estado Mayor y tienen un largo recorrido. Ese recorrido empieza cuando están finalizando su empleo de capitán. Cuando van a ascender a comandante y poco antes de ascender a comandante, el año anterior, deben de seguir un curso de actualización para el ascenso a comandante o capitán de corbeta. Esos cursos de actualización están encuadrados, como ya les he indicado, en la enseñanza de perfeccionamiento específica. Es responsabilidad de cada uno de los ejércitos. Y lo que se va a impartir es fundamentalmente, no exclusivamente, fundamentalmente contenidos de carácter específico. Los va a preparar para ejercer el mando de batallones, para integrarse en las planas mayores de batallones. Permítame que use las referencias terrestres porque son las que conozco de primera mano, pero son extendibles a la Armada y al Ejército del Aire con sus singulares características, y ese curso ya va empezando o consolidando esa preparación en el ámbito específico, que es la que permite construir lo conjunto. Una vez ascendido a comandante y ya cada ejército elige el momento, emprenden lo que llamamos en España, en nuestro sistema de enseñanza, los cursos de especialidad de trayectoria o cursos del segundo tramo. ¿Y qué es lo que persiguen? Obviamente hay un cambio importante entre un teniente y capitán que están con el pico y la pala en sus unidades en lo puramente táctico específico, a irse preparando para los empleos de comandante y teniente coronel donde hay una necesidad de una mayor especialización. Estos cursos de especialidad de trayectoria, que tienen una duración de 1 año, están muy segmentados. Hay oficiales que eligen hacer operaciones, oficiales que se especializan en inteligencia, en recursos humanos, logística, CIS, pongo los de tierra, pero cada ejército tiene los que considera que son necesarios para su propia especialización específica. Y aquí es donde se consolidarán los conocimientos específicos que permitirán construir adecuadamente lo conjunto. Muy bien, una vez esos oficiales, esos jóvenes comandantes, han recibido esa formación, están ya habilitados para incorporarse, si así lo desean, y son seleccionados por sus ejércitos. La selección la hace cada uno de los ejércitos. En un proceso selectivo se incorporan a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Ya de comandante, ya de teniente coronel, cada ejército tiene sus políticas de personal y sus sistemas selectivos, pero insisto, por ejemplo, en el caso terrestre, aquellos que se incorporan a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas para el curso de Estado Mayor ya tienen consolidados los niveles tácticos específicos terrestres. Es decir, hasta el nivel de división está perfectamente asumido. Les voy a poner el ejemplo práctico de cómo o qué puestos ocupan los diplomados en Estado Mayor en el Ejército de Tierra. Permítame que pida disculpas, pero creo que hablo con un conocimiento directo, y es que antaño, cuando yo salí como diplomado, en las brigadas, todas las secciones del Estado Mayor estaban al mando de oficiales diplomados de Estado Mayor. Por supuesto, la jefatura de Estado Mayor de la brigada y las diferentes secciones de personal, operaciones e inteligencia. Muy bien, eso ha cambiado.
Ahora en una brigada española, los únicos diplomados de Estado Mayor son el jefe de Estado Mayor y el jefe de la sección de operaciones. El resto está ocupado por oficiales especialistas en inteligencia, recursos humanos, logística. Es decir, no reciben la denominación de Estado Mayor y reciben la denominación o el diploma específico en lo que se han especializado. Me dirán ustedes, ¿por qué no se ha mantenido en España la fórmula que algunos ejércitos de tener unos cursos de Estado Mayor específicos y luego un Estado Mayor conjunto? Bien, les hablo desde la experiencia de 25 años de la escuela y de quien ha vivido este tránsito durante estos 25 años. El haber mantenido ese sistema hubiera creado diplomados de Estado Mayor de diferentes categorías, los específicos y los conjuntos, y que jugaban en ligas diferentes. Hoy en día no se concibe que en España un diplomado de Estado Mayor, si quiere prosperar en la carrera, no ocupe puestos en estados mayores o organizaciones internacionales, no participe en operaciones en ambiente multinacional. Por lo tanto, es precisa e imprescindible la formación conjunta. Si hiciéramos diplomados de Estado Mayor específicos y diplomados de Estado Mayor conjuntos, una selección de los específicos, estaríamos creando dos divisiones diferenciadas, generando frustraciones y dificultando la gestión de personal. Luego en España se decidió que la única escuela capacitada para conceder el diploma de Estado Mayor tenía que ser la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, un solo diploma y de carácter conjunto. Y la preparación específica de operaciones debía caer dentro de la responsabilidad del perfeccionamiento específico de cada uno de los ejércitos. Confío con esto haberles aclarado un poco cuál ha sido esta trayectoria. Esta trayectoria ha tardado 25 años en consolidarse. Les comento que en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas tuvimos departamentos específicos hasta el año 2017. Estoy hablando de la vuelta de la esquina, de hace nada, hace 6 años. Fíjense el tiempo que hemos tardado en ir limando las naturales resistencias al cambio, a la pérdida de conocimiento. Ha quedado claro que la responsabilidad de lo específico decae en los ejércitos y la de lo conjunto en la enseñanza conjunta. No son incompatibles, son progresivos. Y lo conjunto se construye sobre una sólida base de lo específico. Y esa sólida base es responsabilidad de los ejércitos. Y la titulación única de Estado Mayor para darle el máximo valor. Además, una de las ventajas de tener un centro único que imparte el diploma es la eficiencia, la concentración de recursos económicos y, sobre todo, la categoría de los ponentes que podemos llamar. Obviamente, en la EFAS tenemos la posibilidad de llamar a las máximas autoridades en cada uno de los ámbitos, porque es una sola escuela la que está demandando su conocimiento. Imagínense 4 escuelas intentando recabar a conferenciantes que suelen ser los mismos. Es inevitable que habrían diferentes niveles formativos. Esas competencias diferentes facilitan la gestión y, sobre todo, la excelencia y la calidad en cada una de las etapas formativas. Muy bien, profundizo ahora lo que he insistido que es el curso de Estado Mayor, que es el buque insignia de esta escuela. ¿Cuál es la finalidad que viene en el currículum y que está ordenada por el GEMAT para esta escuela? En el curso de Estado Mayor, lo tienen en pantalla. Complementar la capacitación del militar de carrera para el desempeño de los cometidos de asesoramiento y apoyo a la alta dirección de los órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa y de los organismos internacionales de los que España forma parte, así como de los estados mayores específicos, conjuntos y combinados. Como ven, estamos hablando de niveles fundamentalmente operacional y estratégico, que es lo que centra la actividad, el empeño de esta escuela. ¿Cómo alcanzamos esa finalidad? Bien, el plan de estudios de Estado Mayor persigue unas competencias. Estas competencias las tenemos clasificadas en competencias específicas y competencias generales. Las competencias profesionales no solo son los conocimientos, el saber, es también el saber hacer, las habilidades, el poder hacer, las aptitudes y el querer hacer, las actitudes.
El conocimiento puro son las competencias específicas. Es lo que le va a dar la solidez formativa al futuro diplomasta mayor. Es lo que va a requerir su esfuerzo de estudio y de trabajo, que son las áreas de política de seguridad y defensa, de planeamiento de la defensa y de planeamiento y conducción de operaciones. Pero estos conocimientos, que son el corazón de las enseñanzas que se imparten, son conocimientos y como tales caducos. Llegará un momento en que no lleguen a X años. Sin embargo, nuestro empeño es habilitar a nuestros futuros oficiales a resolver problemas a futuro, a enfrentarse a nuevo conocimiento, a adaptarse a un mundo que sabemos, y somos testigos de ello, permanentemente cambiante. Por eso, el currículum de la escuela le da una importancia enorme a las competencias generales. Esas competencias generales tenemos 8, pensamiento analítico y sintético, que les va a permitir resolver problemas en el futuro, pensamiento crítico, pensamiento creativo y prospectivo, porque hay que saber qué es lo que hay al otro lado de la colina, orientación al logro, comunicación eficaz, liderazgo y trabajo en equipo, autocontrol, autoconfianza, resiliencia y, por supuesto, investigación. Aquí no hay unos conocimientos que se adquieran por el estudio, es mediante el trabajo diario en las aulas, en sus casas, donde los profesores van observando a los alumnos, van tomando sus rasgos y en una tutorización personal les dan y les van informando de los puntos de mejora. Aparte que el currículum, como veremos, que tiene una carga práctica muy importante, permite no solo ir practicando, sino evaluando todas estas competencias generales. Insisto, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas no puede preparar a los futuros diplomados para cada uno de la miriada de puestos que pueden ocupar, como han visto, en organismos del Ministerio de Defensa, en los Estados Mayores específicos o conjuntos y combinados, en organizaciones internacionales. No podemos enseñar el contenido de cada uno de esos puestos de alta responsabilidad en el asesoramiento que van a ocupar. Les tenemos que dar una base de conocimiento que son esas competencias específicas, pero es muy importante esas competencias generales que les va a permitir, con esos instrumentos, esas habilidades, resolver a futuro cualquier situación en la que se encuentren embebidos. Es una parte muy importante de este currículum. Muy bien, ¿cómo es la organización curricular del curso de Estado Mayor? Es un curso de 13 meses. Empieza el 1 de abril de cada año, en una modalidad no presencial, a través de nuestro portal académico virtual. Los alumnos ya han sido seleccionados por los ejércitos, han sido nombrados e inician el 1 de abril el curso en modalidad online en sus respectivos destinos. Es complicado, tienen que compatibilizar su ejercicio profesional de su puesto de trabajo con la adquisición de conocimientos que ya se empieza a impartir. Portal académico virtual, hay vídeos, clases grabadas, pruebas de evaluación, lecturas recomendadas y van a su ritmo trabajando y adquiriendo unos conocimientos que permiten ser más eficientes a lo largo del periodo presencial. El periodo presencial inicia el 1, el 2, el 3 de septiembre, el primer lunes de septiembre, lo iniciamos concretamente el pasado lunes, hace unos días, tiene una duración de 10 meses, termina a finales de junio y en él se imparten ya la parte más sólida de los conocimientos. La presencialidad es fundamental. Con la desgraciada pandemia que sufrimos, observamos en la escuela que había una tendencia como un nuevo descubrimiento a que podíamos pasar a modalidad online casi todos los cursos. Yo creo que hay cursos que no pueden perder la presencialidad. No hablamos ya de los que exigen habilidades manuales que solo con la práctica pueden alcanzarse. El curso Estado Mayor tiene un componente de conocimiento mutuo, de confianza que es fundamental. No solo son los conocimientos. Yo bromeo con mis alumnos al principio del curso, en el que en las primeras semanas se les ve que toman el café, van a comer, e incluso se sientan en el paraninfo o en el aula magna perfectamente identificados por colores. Los de caqui, los de azul, los de verde de la Guardia Civil, todos reunidos. Y sin embargo, cómo a lo largo del curso vas viendo que esos grupos se diversifican, que ya ves mezclados los diferentes colores del uniforme. Ese es uno de los grandes éxitos del curso, vencer prejuicios, generar lazos de amistad y confianza de quienes van a trabajar en el futuro unidos con un mismo objetivo. Y para eso es fundamental la presencialidad. Y de ahí la importancia de 10 meses de presencialidad, que indiscutiblemente tiene unos costes económicos y un sacrificio para los ejércitos que prescinden de oficiales cualificados por un tiempo prolongado, pero es muy importante. Bien,
¿Qué formación se les da? Pues ahí tienen los 6 módulos de contenido que a su vez se desdoblan en 16 asignaturas a los que van a estar sometidos nuestros alumnos. El módulo primero de formación general, que es el que se imparte durante el periodo no presencial y que es una nivelación y recordatorio de los conocimientos que ya debían de tener adquiridos y la adquisición de unos nuevos. El ritmo es pausado en el entendimiento de que están compatibilizando la presencialidad con su puesto de trabajo. Luego tienen el módulo de liderazgo y organización, el de política y seguridad y defensa, el de planeamiento de la defensa, planeamiento y conducción de operaciones e investigación. Quiero llamarles la atención sobre el peso que cada uno de esos módulos tiene. No sé si están familiarizados con la denominación de créditos europeos. Los créditos europeos, ECTS, es una fórmula que ha buscado la Unión Europea para poder convalidar los estudios de un país en otro. Es decir, que la medida del peso académico de las titulaciones tengan la misma patrón. Y ese es el crédito europeo o ECTS. Un crédito europeo equivale a 25 horas, pero no 25 horas de tarima o docencia. Esas 25 horas tienen que recoger las horas de aula, las horas de trabajo y las horas de estudio individual del alumno. El ritmo que se impone en la escuela es de aproximadamente 2 créditos, 24 semanales, lo que supone 56 horas de trabajo. 6 horas, como pueden ver en la transparencia, de aula, 4 horas de trabajo individual en casa y los sábados y domingos 3 horas cada día que tiene que dedicar el alumno. Es un curso realmente demandante. En total son 81 créditos europeos. Para que tengan un patrón de referencia, en Europa una maestría, un máster, tiene que tener 60 créditos. Aquí tenemos el plus de 81 porque además de sacar un máster de la Universidad Complutense o de la Universidad Nebrija, tienen obviamente los contenidos del planeamiento y conducción de operaciones, que son 20 créditos. Es la parte más sólida, más intensa, como no puede ser de otra forma en un curso de Estado Mayor, como es el planeamiento y conducción de operaciones. Pues ahí tienen la formación general, son 150 horas, 6 créditos, liderazgo y organización, otros 6 créditos, 150 horas, políticas de seguridad y defensa, 18 créditos, 450 horas, planeamiento de la defensa, 13 créditos, 325 horas, planeamiento de operaciones, 20 créditos, 500 horas, y investigación, que es metodología de investigación y el trabajo de fin de máster, 18 créditos, 450 horas. En total es un curso de 2.025 horas, de las cuales 1.000 se desarrolla por el alumno de forma autónoma en sus domicilios trabajando. La distribución, obviamente el curso Estado Mayor tiene una parte práctica muy importante. Ahí tienen uno de los diagramas a la derecha de la imagen, cómo se distribuye: un 21% en clases teóricas o magistrales, un 22% en clases prácticas y un 57% en trabajo autónomo del alumno. Y el peso que han visto de los contenidos, ya lo he expresado, lo tienen también en la gráfica de la izquierda. ¿Cómo se distribuyen esos módulos en asignaturas? Pues las asignaturas es lo que nos permite saber exactamente qué es lo que está estudiando nuestro alumno. Pues en el módulo de formación general tiene 2 asignaturas: principios fundamentales de organización, recursos y empleo de la fuerza, y organización de la defensa nacional. Como les digo, no solo es nivelar los conocimientos de nuestros alumnos de diversos orígenes, sino además el aportar un nuevo conocimiento. En el módulo de liderazgo y organización tienen la asignatura de habilidades directivas y de comunicación, con 6 créditos. En política de seguridad y defensa tienen los contenidos clásicos de un curso de Estado Mayor, como es geopolítica y geoestrategia, seguridad internacional, gestión de crisis e introducción a la ciencia política. En planeamiento de la defensa, que podríamos llamar como el antiguo departamento de logística, pero aquí la logística operacional se da en operaciones, y aquí hablamos de un nivel superior estratégico, es decir, de planeamiento, la asignatura planeamiento de fuerza del planeamiento militar, donde se analiza la necesidad de los recursos, la obtención y el manejo del presupuesto de defensa. Señalarles que es una asignatura que en España cobra una importancia relevante y ya el año pasado la potenciamos
¿Por qué? Porque, como saben ustedes, ha habido un incremento muy importante debido a la guerra de Ucrania del presupuesto de defensa. Se va a casi triplicar el presupuesto de defensa y eso supone tener los conocimientos y las habilidades para gestionar de una forma eficaz, eficiente, todos esos recursos que nos están llegando. Y, por lo tanto, todo lo que es la asignatura de planeamiento de defensa ha cobrado mucha importancia porque se espera a nuestros diplomados que puedan gestionar adecuadamente todo este tema. Ya le digo, las asignaturas son planeamientos de fuerza de planeamiento militar, planeamiento de recursos humanos, planeamiento de recursos materiales y planeamiento de recursos financieros. En planeamiento y conducción de operaciones, que es el corazón del curso Estado Mayor, como no puede ser de otra manera, tiene la asignatura de fundamento de las operaciones conjuntas, planeamiento de operaciones y ejercicios conjuntos, planeamiento de operaciones específicas en el nivel componente terrestre, marítimo y aéreo, estamos hablando de nivel operacional y estratégico, y obviamente conducción de las operaciones y ejercicios. Como ven, 20 créditos. Y luego, en investigación, tanto la metodología y técnicas de investigación que se ve en la fase online y luego, como transversal a lo largo de todo el curso, tienen que sacar adelante su monografía. Las habilidades de investigación son fundamentales. Un ejército, unas fuerzas armadas que no investigan van a remolque de los patrones doctrinales que van desarrollando otros ejércitos. Y las singularidades de cada país exigen adaptar las doctrinas, los procedimientos a las propias circunstancias nacionales. Por eso la investigación y las habilidades de investigación les damos una importancia y obviamente tienen los créditos que ven asignados. Quisiera hablar de la dimensión internacional de la escuela. Si antes se ha hablado de la importancia de reunir a nuestros alumnos del Ejército del Aire y el Espacio, la Armada y el Ejército de Tierra y nuestros compañeros de la Guardia Civil, también es muy importante la aportación y el enriquecimiento que nos da el carácter internacional del curso Estado Mayor. Señalarles que legalmente el máximo de alumnos que tiene la Escuela Estado Mayor está marcado en 150. ¿Por qué? Para evitar que sobrepase las capacidades docentes y perdamos calidad, y que el ratio profesor-alumno se mantenga de forma que esas competencias generales que exigen una tutorización muy personal del alumno no se pierda o se difumine. Por lo tanto, el curso tiene un máximo de 150 alumnos en el que está acotado el número o la presencia de alumnos internacionales, que en ningún caso puede superar el 30% de los alumnos nacionales. El máximo, si tuviéramos los 150 alumnos, que normalmente no llegamos a los 150, nos movemos cerca, sería de 40 alumnos internacionales. La procedencia la tienen en el mapa. A lo largo de estos 25 años han pasado 791 oficiales de 52 países e individualizar la cifra en la suerte que hemos tenido de contar con el conocimiento y la experiencia de oficiales argentinos, han pasado 32. Desafortunadamente, este año, lo comentaba ahora con el agregado de defensa de su país, que hemos cambiado impresiones hace unos minutos, está aquí presente acompañándome, que este año no hemos tenido la suerte de tener un oficial argentino. Normalmente ha sido habitual todos los años, si no recuerdo mal, en el 2010 y en el 2013 tampoco lo tuvimos. Esperemos que contemos con él el año que viene porque realmente enriquece el curso. Ahí tienen. Pero también de la internacionalización quiero hacer hincapié en un elemento que a nosotros le damos muchísima importancia. La Escuela Superior de Fuerzas Armadas tiene la suerte de pertenecer a la que llamamos académicamente la comunidad C5. Y que une a las 5 escuelas de Estado Mayor más importantes de Europa, que son Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Y mantenemos una permanente comunicación los directores y nuestras jefaturas de estudios para aprender precisamente de su experiencia y no solo ello, sino intercambiar alumnos y profesorado. Señalarles, por ejemplo, que lo más importante de esa colaboración a 5 bandas que tenemos es un ejercicio final de curso de carácter multinacional donde se establecen cuarteles generales conjuntos y combinados con presencia de alumnos de todas las academias. Yo mando a cada una de las 4 academias extranjeras 20 alumnos y cada una de esas academias nos mandan otros 20 alumnos, de forma que podemos organizar cuarteles generales, estados mayores multinacionales y practicar el método de planeamiento de la OTAN, que es el que estudiamos todos para el planeamiento de una determinada operación, repartiendo los papeles entre los diferentes alumnos, los roles. Obviamente,
tiene unos 10 días de duración y el idioma en el que se trabaja es el inglés, con lo cual estamos también fortaleciendo la lengua franca que usan nuestros alumnos en los cuarteles multinacionales. Pero no solo eso, compartimos temas de investigación, es decir, un mismo tema se reparte en las academias y luego se pone en común los resultados. Cuando hay alguna actividad interesante en alguna de las escuelas, nos la ofrece al resto y mandamos observadores, profesores, para que adquieran o vean las formas de hacer y podamos adquirir conocimientos. Es una colaboración muy, muy enriquecedora. Lamentablemente, y a pesar de que hay otros países europeos que intentan incorporarse, pero no resulta viable porque ya es muy complejo intentar coordinar las actividades de 5 escuelas y ampliarlo dificultaría enormemente esa coordinación. Además, que la capacidad de mandar 20 alumnos a cada uno de esos países, es decir, yo estoy mandando 80 alumnos fuera, tiene que ser un curso muy importante, muy poderoso, que cuente con más de 100 alumnos y no todos los países tienen en sus cursos de Estado Mayor conjuntos ese número de alumnos. Y para ir terminando, señalar, como me pidió el rector, que hablara de cuáles son los desafíos. Pues bien, nos encontramos ahora, y además es algo que compartimos con la comunidad C5, como les he dicho, con las otras escuelas de Estado Mayor, que es superar el marco mental, cultural de las operaciones conjuntas para pasar a las operaciones multidominio. Es una realidad en la que nos falta soporte doctrinal. Sabemos que se está escribiendo, se está hablando mucho desde el marco teórico, pero tal vez nos falta cómo aplicar ese conocimiento. Pero eso no significa que estemos pasivos ante una realidad que ya estamos observando en Ucrania, estamos observando cotidianamente en las operaciones que se desarrollan. Las operaciones ya no son conjuntas, las operaciones son multidominio. No se limitan a los espacios físicos, como ustedes saben. Tenemos espacios que no son físicos, especialmente el ciberespacio, pero también el cognitivo, que exigen actuaciones y coordinación. Y la labor de un oficial de Estado Mayor ha sido siempre la labor de coordinación. Por lo tanto, tenemos que formarlos para ese futuro. Yo tengo una frase que digo mucho a los alumnos y cuando hay visitas en la escuela. Con la instrucción y el adiestramiento se preparan y se ganan las guerras del presente. Con la enseñanza se preparan y ganan las guerras del futuro. No podemos ser pasivos, tenemos que investigar, tenemos que estar atentos mucho a las realidades de nuestro entorno e ir haciendo esa transición, que va a ser muy complicada, fíjense ustedes, 25 años en la transición de lo específico a lo conjunto. Y tenemos que seguir evolucionando hacia las operaciones multidominio y ver cómo las integramos en nuestros ejercicios, cómo las integramos en nuestra formación de nuestros futuros diplomados. Saben ustedes que el Estado Mayor surgió cuando la complejidad del campo de batalla escapaba a la vista que desde una cota, desde una colina, tenía el general del campo de batalla. Hacía falta una coordinación compleja y surgió como apoyo el oficial de Estado Mayor. Las operaciones multidominio es un plus de complejidad y nuestro oficial de Estado Mayor tiene que estar perfectamente preparado para asesorar, apoyar la decisión en las operaciones multidominio. Es un reto, un desafío que tenemos por delante y que compartimos con las otras 4 escuelas de Estado Mayor y estamos trabajando en ello. Y luego, pues, problemas más domésticos, pero que también compartimos con los otros, que comparto en las reuniones que tenemos una reunión al año, los directores de estos 5 escuelas de Estado Mayor conjunta, y compartimos estos mismos problemas. La cobertura de profesorado. Los ejércitos europeos están asumiendo muchas nuevas misiones, muchas derivadas de las operaciones multidominio. Se están creando cuarteles generales, se están creando mandos de ciberoperaciones, de inteligencia, que demandan oficiales diplomados de Estado Mayor. Y, obviamente, las escuelas de Estado Mayor entran en competencia con esos organismos en fichar al mejor profesorado, porque, obviamente, en una escuela de Estado Mayor solo está capacitado para dar clases diplomados de Estado Mayor. Es un recurso escaso y valioso. Y ahí tenemos una lucha permanente por tener la cobertura de nuestro profesorado. Aquí es donde se abre una ventana para que determinadas asignaturas en esta escuela y en las otras europeas puedan ser impartidas por profesorado en la reserva, porque no necesitan a lo mejor estar permanentemente al día de lo que está ocurriendo en los cuarteles generales nacionales y multinacionales.
Luego tenemos que seguir avanzando en las competencias generales, en la forma en que los alumnos adquieren esas competencias generales y en la forma en que nosotros los evaluamos. Este año hemos organizado un equipo de trabajo dentro de la escuela para darle una repensada a nuestro sistema de competencias generales y avanzar, porque creemos, como ya les he indicado, que es un pilar fundamental en la formación de nuestros futuros diplomados. Y luego un elemento disruptivo que ha llegado a nuestras vidas, como saben, muy recientemente, que es la inteligencia artificial, y hablo concretamente del ChatGPT. El ChatGPT no se puede considerar como una amenaza, hay que integrarlo en el sistema de enseñanza. ¿Y a qué me estoy explicando? Miren ustedes, pensamiento y escritura van asociados muy directamente. Bien lo sabemos los que ejercemos la enseñanza, pero también los que hemos trabajado en estados mayores. El pensamiento se inspira muchas veces en la labor de escritura, en ese folio en blanco que empezamos a trabajar. Y desafortunadamente el ChatGPT es un atajo para evitar ese pensamiento. ChatGPT es hoy, y lo hemos comprobado en la escuela, capaz de hacer un ensayo de 1.500 palabras muy bien escrito y muy bien argumentado. Y eso puede generar que el alumno, que el futuro diplomado, no se acostumbre a pensar y a escribir, porque tenga ese hecho. Yo llegué a la Escuela de Estado Mayor en el año 99, recién ha aparecido Google. Google fue una revolución, ya nos facilitaba adquirir la información. Hubiera sido absurdo que en la Escuela de Estado Mayor entonces no prohibieran usar Google. Google va a estar en los estados mayores, va a estar en nuestros despachos, accesible para obtener información. Tenemos que estudiar en la escuela la forma en que integramos la inteligencia artificial para que refuerce la formación de los alumnos, no precisamente para que dejen de pensar y de escribir. Y en eso estamos trabajando, estamos viendo cómo podemos integrar una herramienta que está ahí en la mejora de su empleo. Y fundamentalmente pasa por el espíritu crítico, por someter a crítica cualquier respuesta de la inteligencia artificial. Y ahí estamos trabajando. No me extiendo más, pongo esta fotografía, mi general Paleo, imagino que recordarás esa foto en las escaleras del CSDEN con su majestad el rey Juan Carlos I a la finalización de su curso de Estado Mayor, el segundo curso de Estado Mayor, ya han pasado muchos años, y aquí he puesto dos fotos, bueno, de la entrega de diplomas, el acto importantísimo que siempre preside su majestad el rey. Con eso traslado la importancia que el curso de Estado Mayor tiene para las Fuerzas Armadas, para el Ministerio y para España en general, con dos oficiales argentinos que se han diplomado en esta escuela. Y con esto pues quedo a disposición de las preguntas y resolver pues aquellas cuestiones que no hayan quedado claras o que quieran conocer. Muchísimas gracias.